Muy buenas tardes y bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Stephanie Navarro y junto con mi compañera Yesenia Fernández vamos a estarles hablando sobre los factores de riesgo y el control prenatal. Bien, el embarazo se caracteriza por enfrentar tres situaciones: cambios físicos, cambios fisiológicos y cambios anatómicos. Sin embargo, a lo largo de este proceso también se pueden presentar ciertos factores que pueden poner en peligro la gestación, así como ciertas medidas que pueden contrarrestar estos factores, evitando así que, como dije antes, afecten a la gestación y por lo tanto que tanto la vida del feto como el de la madre se preserve. Por lo tanto, esta exposición tiene como objetivo conocer los factores de riesgo durante el embarazo, clasificar o conocer cómo es la clasificación de esos factores de riesgo, del riesgo prenatal, cuáles son los factores específicos de riesgo, qué es un control prenatal, cuál o quiénes son la población involucrada, cuál es el personal sanitario involucrado y además cuáles son las acciones de enfermería. Como ya lo mencioné antes, durante el embarazo, durante la gestación, pueden aparecer ciertos factores que convierten un embarazo en un embarazo de riesgo, un embarazo normal en un embarazo de riesgo, o incluso estos factores pueden existir mucho antes de lo que vendría siendo la concepción. Pero entonces, ¿qué es lo que convierte un embarazo normal en un embarazo de riesgo? ¿Qué son los factores de riesgo? Bueno, los factores de riesgo están definidos como cualquier condición médica o obstétrica inesperada que representa un peligro potencial para la salud y el bienestar de la madre o del feto. Según la clasificación del Ministerio del Poder Popular para la Salud, se pueden clasificar en dos: los de bajo riesgo y los de alto riesgo. Los de alto riesgo, a su vez, se pueden clasificar en tres tipos: tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Ya lo vamos a ver. Ok, comenzamos con los de bajo riesgo. Un embarazo se clasifica como embarazo de bajo riesgo cuando tanto la madre como el feto se encuentran en condiciones óptimas y no evidencian factores epidemiológicos de riesgo, antecedentes ginecobstétricos o patologías generales. Es decir, básicamente el riesgo que existe en este tipo de embarazos es nulo. Clasificamos un embarazo de alto riesgo tipo 1 cuando la embarazada presenta uno o más factores de riesgo epidemiológicos y sociales. Por ejemplo, analfabetismo, pobreza crítica, vivienda rural, con esto hago referencia a que vive demasiado lejos de un centro asistencial, esfuerzo físico, digamos en su trabajo, por ejemplo, estrés, adicciones, control prenatal tardío, edad materna, una edad materna comprendida entre menor de 19 años y mayor a 35 años, una talla menor a 1,50 y un peso menor a 45 kilogramos o obesidad, y el intervalo intergenésico, que hace referencia al número de nacidos vivos consecutivos, en este caso sería un número menor a 2 años. Y también podemos considerar, por ejemplo, la unión inestable o que el embarazo sea no deseado. Consideramos un embarazo de alto riesgo tipo 2 cuando la embarazada presenta uno o más antecedentes de patología ginecobstétrica, perinatal o general, con o sin morbilidad materna o perinatal. Por ejemplo, peso inadecuado, malformaciones congénitas fetales, trauma o infección fetal, retardo mental, parálisis cerebral, edad gestacional desconocida, parto prematuro, embarazo prolongado, preeclampsia y eclampsia. Cuando hablamos de preeclampsia estamos hablando de esos trastornos hipertensivos que se generan en el embarazo, y cuando hablamos de eclampsia estamos hablando de esas convulsiones generadas por el aumento de la tensión arterial, cesáreas preventivas y hemorragias obstétricas. Por último, tenemos los embarazos de alto riesgo de tipo 3, los cuales constituyen el riesgo mayor para la embarazada y amerita atención especializada. Entre los factores tenemos pérdida fetal recurrente, infertilidad, incompetencia cervical, malformaciones congénitas uterinas, tumores, cáncer, trastornos hipertensivos del embarazo, desproporción fetopélvica,
anemia, diabetes y otras endocrinopatías, cardiopatías, nefropatías y desnutrición severa. Ahora, ¿cuáles son esos factores de riesgo específicos? Bien, tenemos primero la edad extrema de la madre, que ya había mencionado un poquito de esto anteriormente. Aquí vamos a ver que tenemos dos grupos, la mujer embarazada adolescente y la mujer de edad avanzada. Ahora, las embarazadas adolescentes se dividen a su vez en tres rangos. La edad temprana, que va desde los 10 años hasta los 13 años, la edad media, que va desde los 14 a los 16 años, y la edad tardía, que va desde los 17 a los 19 años. ¿Qué pasa? Cualquier embarazo en este rango de edad supone un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque normalmente este tipo de embarazos inicia con un control prenatal tardío y obviamente no existe un seguimiento en el mismo. Además, se pueden desarrollar trastornos hipertensivos, crecimiento intrauterino tardío, amenaza con parto pretérmino, o sea, antes de las 37 semanas, bajo peso al nacer, anemia, mayor tasa de cesáreas y partos difíciles, partos complicados. Y digamos que en la parte social, en la parte emocional, está lo que vendría siendo el abandono de los estudios y un alto índice de recurrencia en otras generaciones, es decir, la repetición de esos patrones de embarazos a edad temprana. También tenemos la mujer de edad avanzada, cuando estamos hablando de una mujer mayor a 35 años. Se ha visto estudios donde las personas mayores a 35 años, 45 años, tienden a tener mayor tasa de desprendimiento de placenta, así como mucho bajo peso al nacer, además de trastornos hipertensivos, diabetes gestacional, mayor índice de cesáreas y muerte perinatal. Ahora también tenemos lo que vendría siendo la falta o pocos controles prenatales, porque los controles prenatales nos ayudan a identificar esas patologías que pueden convertir el embarazo en un embarazo de riesgo obstétrico o hiperinatal, y además contribuyen a promover conductas saludables durante el embarazo. Evidentemente, si la madre falta a estos controles prenatales, digamos que no puede obtener esa información valiosa para el cuidado de su embarazo, así como los profesionales de la salud no pueden, encontrar o atacar esos posibles factores de riesgo que puedan perjudicar al embarazo. También tenemos la estatura y el peso. Como había mencionado antes, estatura menor a 1,50. Normalmente este tipo de personas tienden a tener la pelvis demasiado pequeña, y esto produce que el embarazo sea complicado, porque el bebé, se le complica el paso por el canal de parto, y entonces genera un parto complicado. Obesidad, porque trae como consecuencia trastornos hipertensivos del embarazo, infecciones del tracto urinario, hemorragias posparto, aborto, parto pretérmino y muerte perinatal. Y obviamente el consumo de tabaco, alcohol y drogas. Evidentemente todo esto, la mayoría de las cosas, como por ejemplo el tabaco, la nicotina atraviesa perfectamente la placenta del bebé y por ende puede generar ciertos trastornos en el feto, que obviamente lo van a perjudicar al nacimiento. A continuación hablaremos sobre el control prenatal. Se entiende por control prenatal a la serie de entrevistas o visitas programadas de la embarazada con los integrantes de la salud. Esta con el objetivo de vigilar la evolución del embarazo y obtener una adecuada preparación para el parto y la crianza. Seguimos con las características del control prenatal. El control prenatal eficiente debe cumplir con 4 requisitos básicos. Tenemos el precoz. Se debe realizar al comienzo del embarazo. Esto quiere decir en el primer trimestre, para identificar si el embarazo es de alto riesgo o no. Luego está el periódico, que tendrá una frecuencia que dependerá del riesgo que tenga el embarazo.
Para la población de bajo riesgo se requiere un mínimo de 5 controles. Luego está el completo, que hace un abordaje integral sobre la embarazada, y el amplia cobertura o extenso, que promueve el cuidado prenatal en la población a cargo. En el primer control prenatal se realiza la historia clínica y evaluación general, estimación de la edad de gestación y fecha probable de parto. Se solicita exámenes de rutina, tales como son la hematología completa, urea, creatinina, BDRL, HIV-S, exámenes de orina, urocultivo y grupo sanguíneo. También se solicita los datos personales, que estos serían nombre y apellido, edad, estado civil, profesión o ocupación, datos de la pareja y tipo de etnia. La fecha del último periodo, y se especifica si fue normal o no, sintomatología presentada hasta el momento. También es necesario que en la historia clínica también se agregue si tienen antecedentes familiares, antecedentes personales y antecedentes ginecobstétricos. En el examen físico, se basa en la presión arterial, peso y talla, calcular el índice de masa corporal, estado general de la piel y el estado neurológico de la gestante. Examen de mama, citología cérvico-vaginal si la última citología tiene más de un año. Exploración obstétrica, que esto sería la altura uterina, movimientos y latidos cardiofetales. Seguimos con las visitas sucesivas. En ellas se interroga a la gestante, se practican exámenes clínicos obstétricos y se programan exámenes complementarios de rutina. Las visitas se realizan de acuerdo al siguiente esquema. Segunda consulta sería entre la semana 13 y la 18. La tercera consulta entre la semana 22 y la 24. La cuarta consulta entre la semana 24 y la semana 29. La quinta consulta sería entre la 32 y la semana 35. Y la sexta consulta, que esta sería entre la 38 y la semana 40. Después de la semana 38 se debe realizar consultas semanales con el objetivo de prevenir, detectar y tratar factores de riesgo de la etapa perinatal. También se debe realizar el control hasta la semana 41, y si ésta alcanza esta edad gestacional, se debe referir a un tercer nivel de atención. En un embarazo de bajo riesgo se utiliza un esquema más flexible y con menor número de consultas. Esto depende del criterio médico en común acuerdo con el paciente. Cuando hablamos de un embarazo de bajo riesgo, tiende a ser normal en una mujer que no tiene factores de riesgo que afecta a la salud de ella como madre ni del bebé. Sin embargo, esto no excluye la posibilidad de que pueda surgir alguna complicación a lo largo del embarazo. En cambio, el embarazo de alto riesgo, las consultas dependen de lo que el médico determine. Lo más probable es que se den con mayor frecuencia. Población involucrada. Todas las mujeres embarazadas, sin excepción, deben asistir al control prenatal, ya que recibiendo estos cuidados de manera temprana podrán tener posibilidades de tener un hijo sano, de manera que es importante, ya que también podemos evitar y prevenir la mortalidad y morbilidad materna o perinatal, tales como es la prematurez, la asfixia perinatal y las malformaciones congénitas, entre otros. Desde el punto de vista materno, también se pueden evitar las hemorragias obstétricas, síndromes de hipertensivo del embarazo, entre otras enfermedades maternas que afectan a la gestante en el periodo del embarazo. Niveles de atención. El nivel de atención para embarazadas de bajo riesgo va del nivel 1, que sería la evaluación e identificación de riesgos tipo 1, excepto en edades extremas de la vida reproductiva, y el nivel 2, que sería la evaluación prenatal del parto y el puerperio. Es decir, depende de la situación del embarazo, aumentará el nivel de atención para cada persona. El criterio de referencia. Una vez identificado algún criterio de alto riesgo, la embarazada debe ser referida a una evaluación al segundo nivel de atención, donde existe un equipo interdisciplinario especializado
quienes decidirán la aceptación o contrarreferencia al tercer nivel. Esto quiere decir a los hospitales, de acuerdo con la severidad del riesgo. Y el criterio de hospitalización, que este sería de tercer nivel, se dedicará de acuerdo con los factores de riesgo según de cada protocolo de atención. El personal involucrado en el control prenatal es un obstetra y las enfermeras. El médico obstetra es un médico con formación especial en la salud de la mujer durante el embarazo, como es el trabajo de parto, el alumbramiento de los bebés. Algunos obstetras tienen el entrenamiento avanzado en la atención de embarazos de alto riesgo. Se les llama especialistas en medicina materno-fetal o perinatólogos. También tenemos, como lo dije anteriormente, involucradas las enfermeras, las cuales se especializan y son tituladas enfermeras obstétricas. Estas están capacitadas en la lactancia y enfermería obstétrica, atendiendo a las mujeres durante el embarazo, el trabajo de parto. La acción de enfermería. La acción que ejerce el personal de enfermería es el cuidado que se le presta a la futura madre mientras está en el periodo gestante, así como el cuidado del futuro bebé durante el parto y el puerperio. También incluye la ayuda al médico en la asistencia que brinda durante ese periodo. Los cuidados de la salud que recibe la gestante durante el embarazo comienzan con la asistencia prenatal. Los propósitos de esta asistencia son proteger y fomentar la salud y bienestar de la embarazada. Y el otro propósito es salvaguardar la salud y bienestar del hijo por nacer. La asistencia en la enfermería también incluye la valoración del estado de salud de la embarazada durante la gestación, la atención de cualquier problema de salud existente, la prevención de otros problemas de salud y la promoción de salud. Cuando hablamos de riesgo en el embarazo, estamos haciendo referencia a todos estos factores que afectan la salud de la madre y del feto durante el periodo de embarazo. Es por esta razón que se concluye que asistiendo a un control prenatal de manera eficiente podemos prevenir la morbilidad y mortalidad de la madre y del niño, del futuro bebé, durante el periodo gestacional hasta el parto, de manera que se puedan encontrar en condiciones óptimas durante y después del embarazo. Muchas gracias. Bien, agradecemos a todos por su atención y espero que los objetivos que nos planteamos al principio de la exposición se pudieran cumplir. Cerramos este seminario con un pensamiento, una observación de Florence Nightingale que dice así: la observación indica cómo está el paciente, la reflexión indica qué hay que hacer, la destreza práctica indica cómo hay que hacerlo. La formación y la experiencia son necesarias para saber cómo observar y qué observar, cómo pensar y qué pensar. Esto lo dijo ella en la formación de enfermeras y cuidados de los enfermeros en 1882. Muchísimas gracias nuevamente por su atención.